Las 3 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta que se encienda la linterna desde Ceuta, precisamente a las 7 de la tarde. Hay muchos más de los que se piensa. Es lo que nos está contando Ángel Expósito desde Ceuta en las últimas horas. Que lo de 10.000 migrantes es una broma, que hay más. De hecho, en nada nos va a contar la última hora aquí en la tarde desde esa ciudad autónoma. Pero Expósito ha puesto palabras a la percepción que se tiene cuando uno pisa esa tierra. Que de normalidad, nada. Que los ceutíes no han recuperado la vida que tenían hace un mes. Y que la cifra de migrantes no es real, porque ni siquiera los han contado. Se mueven sin control, en las esquinas de los polígonos, en los montes, en las playas. ¿Cómo cuentas a los que están por los bosques durmiendo en las cunetas? El gobierno central dice que en las calles continúan 2.200, pero el gobierno ceutí habla de 10.000 y Expósito dice que son más, que la policía les cuenta que son más. La realidad es que ya se prepara la ampliación de las camas para acoger a estas personas en campamentos. Hay 1.800 y se espera llegar hasta las 4.500, o sea que de devolución rápida y urgente, como decía Grande Marlaska, nada. Esto es más complejo, no es tan sencillo. Que lo decíamos el otro día aquí. Marruecos, por ejemplo, sigue bloqueando la entrega de cadáveres. No se ha entregado ni uno solo de los que se recuperaron de las aguas del Tarajal. Aún se encuentran la mayoría en el antiguo hospital militar de Ceuta. La noticia de este fin de semana es que han empezado a enterrarlos en tierra ceutí. Han inhumado a los 18 primeros con un código. Los entierran con un código porque no han identificado quiénes son y por si en algún momento alguien los reclama, pues los entierran con ese código. Tienen su huella dactilar, su ADN registrado y esperan a que alguien pregunte por ellos. Es durísimo. Hay familias que ni siquiera saben que su hijo, su hermano, su padre, su hermana, está enterrada en suelo ceutí. Pero lo más duro es el bloqueo en frontera de los que saben que son marroquíes, que tienen familias esperando por ellos y que por trámites burocráticos o por negativa del gobierno marroquí o por yo qué sé, no son entregados. Siguen en esa cámara frigorífica del hospital militar. Y la pregunta es, si no aceptan ni a sus muertos, ¿cómo van a regresar los vivos? La situación de Ceuta sigue siendo de colapso. Lo asegura aquí en COPE Melchor León, es vicepresidente primero de la Asamblea de la Ciudad Autónoma y diputado del PSOE. Necesitamos seguridad. También pedimos los retornos, que se agilice de verdad extranjería. No que se hable de números, que venía el señor Marlaska a hablar de números de refuerzo, pero aquí no lo vemos. Se están haciendo 25 expedientes diarios. Con 25 expedientes diarios, que aquí en Ceuta quedan aún más de 10.000 personas, que estamos hablando que tardaría más de un año. Melchor León, socialista, ha estado hoy en Herrera en COPE, donde ha denunciado amenazas por parte de su partido. El único que he recibido por parte del partido ha sido amenaza de que no diga lo que piensa, que no me salga del relato oficial y que si no me gusta lo que veo, se me abrirá un expediente y se me expulsará del partido. Es lo único que recibió por parte de mi partido. Tela, ¿eh? Amenazas al socialista que dice la verdad para denunciar la situación que vive su gente allí en Ceuta. Amenazas también con represalias al sanitario que también denuncia el colapso de los centros de salud y del hospital. Amenazas, represalias en un país democrático. Y alabas a Marruecos, que es quien no sabemos si organizado, pero al menos ha permitido de forma deliberada la entrada masiva. Ni un solo reproche al gobierno del país vecino, y ya va casi un mes. Y mira que han tenido oportunidades. Esta es Elma Saiz, ministra de Migraciones, hoy en Televisión Española. Es una evidencia la resolución en esas primeras horas de ese gran volumen de personas que retornaron. Pues no hubiera sido posible sin el concurso de Marruecos, un socio al que consideramos un país vecino fiable y leal. Fiable y leal. Pues menos mal. Esto lo dice la ministra de Migraciones mientras el ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Ouabi, insiste en el derecho histórico y geográfico de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Se está paseando el ministro de Justicia marroquí desde hace días por platos de televisión diciendo que estas ciudades deben volver al seno de su patria, que es Marruecos.
Aunque la realidad es que son españolas desde hace 500 años. Aún no existía Marruecos. Asegura también el ministro marroquí que ¿cómo iba a impedir a los jóvenes la entrada a Ceuta si ellos consideran que es parte de Marruecos? De hecho, dice que hubo migrantes que ese día cruzaron al Tarajal, el día de la entrada masiva, convencidos de que Ceuta es una ciudad marroquí. Pues van a tener que explicarnos, porque muchos entraban diciendo viva España y ahora piden asilo para no regresar, para no volver a Marruecos. Y están pasando más cosas. El incendio forestal que se ha originado este mediodía en Villalcampo, en Zamora, en el entorno del Parque Nacional de los Arribes del Duero, ha obligado a decretar el nivel 2 de emergencia. Se ha cortado el tráfico en la Nacional 122 y se ha confinado la población de Ricoballo, de unos 150 habitantes. ¿Qué más sabemos a estas horas, Carolina Tabanera? Por el momento se desconoce el origen del fuego, que permanece bajo investigación, mientras los medios de extinción continúan trabajando para intentar contener las llamas y a la espera de la llegada de la lluvia para que también contribuya a estas labores. Los equipos de extinción trabajan a esta hora con un importante despliegue para intentar frenar el avance del fuego. Miguel Ángel Martínez, el alcalde de Villalcampo. Pues la situación que tenemos ahora es un poco complicadilla por el aire que está soplando y está avivando el viento las llamas y va, como tú me has dicho, dirección Ricoballo. Están aquí los medios aéreos, medios de la Junta y bomberos de Diputación trabajando. En la zona de Guncino, la fuente lateral exactamente, he debido empezar por ahí, pero es que no sé exactamente dónde ha empezado, en el Arribe. El incendio declarado este mediodía en el término de Villalcampo, a pocos kilómetros de la presa de Ricoballo, ha obligado a elevar el nivel de peligrosidad a 2 debido a la proximidad de las llamas a las carreteras y al avance provocado por el fuerte viento. Y de un incendio nos vamos a otro, porque después de que el fuego de Segorbe en Castellón quedara ayer estabilizado, se ha levantado el confinamiento de los vecinos de Gátova, en Valencia. Los residentes que pudieron volver ayer a sus casas ya pueden salir de ellas. También se ha reabierto la carretera principal para acceder a la localidad. Nos vamos hasta allí, Pascual Claramonte. Era el paso previsto después de que este domingo los vecinos regresasen a sus casas. Uno de ellos, Manolo. Es una situación un poquito extraña. Tienes sentimientos encontrados. Por un lado ves la parte del pueblo que se ha salvado, que alegra, pero cuando miras hacia el otro lado pues lo ves todo negro y es un poquito duro. Sobre todo la parte más hacia el noreste, pues que es por donde bajó el fuego, pues ahora es una montaña negra. Un palo para una localidad de poco más de 400 habitantes y que en verano dobla la población. También se ha reabierto el tráfico. La carretera CV25, el principal acceso, permanecen cerradas todas las pistas forestales. El incendio sigue estabilizado, aunque se trabaja con la previsión de darlo hoy por controlado. Y máxima preocupación la que hay ahora mismo en Noruega por el estado de salud del rey Harald. El monarca lleva una semana ingresado por una anemia y la Casa Real Noruega ha informado hace unas horas de que ha empeorado. El rey Harald, de 89 años, lleva años arrastrando problemas de salud muy importantes. Rosalía Sánchez, buenas tardes. Así es, buenas tardes. La familia real noruega ha visitado el Hospital Nacional de Oslo en las últimas horas. El soberano, ingresado desde el pasado 17 de agosto por complicaciones en un tratamiento de anemia hemolítica, sufre una bacteriemia, una infección bacteriana en la sangre. Está recibiendo un tratamiento con antibióticos, pero la respuesta no es la mejor y tanto los nietos del monarca como la reina Sonia, los príncipes Haakon, Mette-Marit y Marta Luisa Iturrek-Ferret se han acercado hasta el centro. También su hermana Astrid, de 94 años. En estos momentos quien está con él en la habitación es el príncipe heredero Haakon, que actúa como regente mientras el rey está de baja médica. El médico personal de la familia real, John Burns, que es el jefe de la clínica del Rigshospitalet, ha firmado el último parte médico en el que no oculta la gravedad y el empeoramiento. Durante este pasado fin de semana, la reina Sonia está cancelando su agenda, no asistirá al desfile de la Guardia en la Plaza del Palacio y ha cancelado también la asistencia a otros actos hasta el miércoles. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha escrito por su red social Truth Social que Irán se está derrumbando por completo. Unas declaraciones que llegan el día que se espera que Washington anuncie nuevas sanciones económicas contra el régimen de los ayatolá en Teherán. Y en los deportes, el Real Madrid ha dado la bienvenida de manera oficial a Cucurella. Miguel Martínez. El campeón del mundo ha sido el protagonista principal de este acto que se ha celebrado esta mañana en la sala de juntas de la Ciudad Deportiva. Es el sexto acto de bienvenida que ha realizado el club blanco para presentar a sus nuevas incorporaciones. Las pruebas médicas aclaran que Gavi, tras el partido de ayer contra el Elche, solo ha sufrido un golpe en la rodilla y según indica el FC Barcelona en un comunicado.
También informa Elena Condis que Valde duda por primera vez sobre su futuro en el club azulgrana a raíz de las decisiones de Hansi Flick. Esta tarde se cierra la jornada número 2 de Primera División con 2 partidos. A las 7:30 de la tarde Osasuna Levante y a las 9:30 Málaga Deportivo. Y también estamos pendientes del último tramo de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España, Alberto Arauz. De la que restan 53 kilómetros y 700 metros casi desde salida. Es cabeza de carrera un sexteto en el que no hay españoles y en el que el mejor clasificado es Ethan Hayter. A 2:06 viene el pelotón con todos los favoritos y con Tadej Pogačar, y estamos Quique Iglesias muy pendientes de la meteorología en meta. Sí, porque sería espectacular que hoy aquí, por ejemplo, luchara Pogačar por seguir haciendo historia bajo el sol, pero no, de momento el alarma por la afección climática es importante, alerta naranja. De momento está empezando a llover, no mucho, pero sí que llueve y hace fresco aquí a casi 2.000 metros de altitud. Recuerden que la etapa la pueden seguir en directo a través de COPE+ y en la aplicación de Tiempo de Juego. Gracias, Miguel. Sigues en la tarde de COPE. A partir de este momento, COPE te da más. Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM. Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+ y Cataluña Onda Media. Y por supuesto, puedes escuchar los 2 programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. Can someone mention you are all alone? I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold. 4:11, 3:11 en las Islas Canarias. Ya han pasado ya 25 días desde la entrada masiva de migrantes en Ceuta y esta crisis sigue teniendo algo difícil de explicar. A día de hoy todavía no sabemos con certeza cuántas personas permanecen en la ciudad. La propia ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha evitado esta mañana dar una cifra total. Sí asegura que Interior ha identificado a unos 2.500 menores, aunque reconoce que ese recuento sigue siendo complicado. Y hoy tenemos además otra señal de que la emergencia continúa. Esta mañana Sanidad ha reunido de urgencia a las comunidades autónomas para pedir vacunas para esa ciudad, para Ceuta, y han pactado el envío de 25.000 dosis de vacunas a la ciudad autónoma. Son vacunas contra la triple vírica y contra la difteria, tétanos, varicela, polio. Se ha hecho a través del mecanismo de solidaridad para inmunizar tanto a la población ceutí que no esté vacunada como a las personas migrantes. Ceuta sigue, por tanto, muy lejos de la normalidad, pero para entender cómo se vive todo esto de verdad hay que salir de las cifras y bajar a la calle. Porque una cosa es hablar desde aquí, desde Madrid, hablar de plazas disponibles, de menores identificados, de dispositivos de acogida, y otra muy distinta es estar hoy en la playa del Trampolín, estar en los montes, hablar con policías, hablar con vecinos, con los ceutíes que se sienten abandonados o con los propios migrantes. Y esto es precisamente lo que está haciendo desde primera hora el equipo de La Linterna con Ángel Expósito al frente, su director. Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal, Irra? Buenas tardes. ¿Dónde estás ahora mismo? Pues mira, ahora mismo estamos entre la playa de la Ribera, que tú conoces, y el puerto, por decirlo así, en esa parte del istmo que une el Monte Hacho con el centro de la ciudad de Ceuta. Estamos justo pegaditos al ayuntamiento, a la presidencia de la ciudad, de donde acaba de salir hace 2 minutos el vicepresidente Carlos Cuerpo, que se ha reunido con Juan Jesús Vivas. ¿Qué estás viendo 25 días después? Porque me decían el otro día, claro, nosotros estuvimos justo después de que pasase todo, ¿no? Entonces me decía, esto ha degenerado, me decían los ceutíes. Claro. ¿Es esa sensación? Es que mira, desde que tú estuviste, yo te escuché, hasta hoy, si cuando tú estabas aquí había 60.000 personas, por decir una cifra, ahora es verdad que hay una tercera parte. Pero es que 15, 16, 17.000 personas aquí siguen siendo muchísimas. Es que es el equivalente a un Bernabéu entero abandonado por el centro de Madrid. Pues esa es la equivalencia de lo que está pasando aquí en Ceuta. ¿Cuál es el tema? Decías tú la cifra del Masaiz, es que me parece una vergüenza que hablen de cifras. Dicen, hay 2.500 menores que se han censado. Primero, son muchos más los menores. Y segundo, cuando se habla de 8.000 personas en total, es mentira. Aquí las fuentes, tocando policías a los que no dejan hablar en público, guardias civiles, Cruz Roja, jueces, tocando las distintas fuentes, te hablan de 16, 17.000 personas todavía sueltos. La inmensa mayoría varones adultos. Y claro, a esta gente les das de comer
o se comen las piedras o mucho peor y que no pase ninguna tragedia, Irra. Claro, tú estás en esa playa del Trampolín y dices que ahí reparten comida para 5.000, 6.000 personas, no solamente... Ayer por la tarde sí. Claro, solo en ese trampolín, pero luego están los montes, que es algo que la gente que no ha ido a Ceuta igual no se lo imagina, pero hay mucho monte, hay mucho bosque, donde hay gente directamente durmiendo en las cunetas. Mira, y mucho barrio del Príncipe. Es decir, el barrio del Príncipe, lo hemos visto en las series y en las pelis, es el barrio más musulmán de aquí. En el barrio del Príncipe y en las naves del Tarajal se hacinan cientos, miles de chavales, y yo he estado esta mañana allí. En ese barrio del polígono industrial de Tarajal es donde hace unas semanas, te acordarás, pillaron esos narcotúneles que empalmaban directamente con Marruecos. Sí, sí. Bueno, pues en esas naves ahora mismo, como te digo, se hacinan miles de chavales. En el barrio del Príncipe están alquilando habitaciones. El que no tiene familiares directamente contrata habitaciones donde se meten 4 o 5 en plan pateras. Esa gente no les ha contado nadie, y también existen. Por los montes, por las cunetas, por los recovecos, por las casas abandonadas o las alcantarillas también. Y esos no se cuentan. Por lo tanto, me dicen aquí los vecinos, no me extrañaría que fueran 15.000 o 20.000. Yeah. Tú imagínate a dónde llega la catástrofe que un mes después ni los hemos contado. ¿Qué te dicen los ceutíes, Ángel? Porque, claro, lo que solían decir desde el primer día era abandono de nuestro país, no nos entienden, España no nos entiende, somos españoles como ellos, era un poco lo que repetían. Mira, te digo una frase que me ha dicho hoy el entrenador del Ceuta, José Juan, que se ha hecho tan famoso por aquella, me dice, España no nos protege como Ceuta protege a España. Es una frase muy interesante. Viene a decir algo así como que los españoles no nos sentimos tan españoles como se sienten los ceutíes. Y es completamente verdad. Mira, esta gente repite una frase que nos decían cuando la dan a todos los que hemos estado allí, que es, no nos olvidéis. Y da igual que sea un hombre, que sea un padre de familia, que sea un chaval, que sea una señora o que sea una chica. En cuanto te ven el micrófono de COPE o me reconocen, se echan a llorar. O sea, es una situación de psicología social tremenda, macho. Es una dureza, un dolor y un miedo al futuro que se resume en una frase. No nos olvidéis. Y nosotros por lo menos no lo vamos a hacer, Irra, ni tú ni yo. ¿Qué dicen de Marruecos, Ángel? ¿Qué dicen del vecino? Bueno, porque yo cuando estuve allí todos les señalaban, ¿no? Decían, esto lo han permitido ellos, ese gobierno corrupto. Es que te queda suave. No lo han permitido. Lo han montado. Es que una cosa es permitirlo y hacer la vista gorda y otra cosa es organizarlo. Mira, yo no sé si fue Mohamed, su corte, su hijo, los amigotes o el gobierno, pero ha sido el régimen. Eso es indudable. ¿Que se les ha ido de las manos? Pues seguramente también. Pero quien no quiera ver que esto está organizado desde la otra parte de la valla del Tarajal, miente o se hace el imbécil. Y yo creo que aquí no hay nada de imbécil. Es evidente de dónde sale aquello, de dónde salen las 80.000 personas y que se sabía que esto iba a ocurrir, tajantemente. Pero sobre todo llama la atención que ni un reproche por parte del gobierno central. Hoy el Masaiz vuelve a hablar hoy de un socio fiable, leal. Es tremendo. Mira, nadie se explica por qué eso es así, tal cual. Y estás siendo muy diplomático. Nadie se explica por qué esa bajada de pantalones ante lo que viene desde el otro lado de la frontera. Pero es lo que está ocurriendo. Bueno, pues a lo mejor algún día no sabemos y nos enteramos, pero es verdad que la situación es absolutamente deplorable, por cobarde, por vergonzosa y por tragaderas. Hace unos días aquí José Bautista, periodista de investigación, que ha investigado todo el tema Pegasus, él no tiene ninguna duda de que está relacionado con Pegasus, con lo que se consiguió en esos teléfonos móviles. Eso es lo que se dice, yo no lo sé, y como no lo sé, pues no lo puedo contar. Es lo que se rumorea, Irra. ¿Qué te cuentan los chicos? Claro, porque hablas casi todo varones adultos ahora mismo. Sí. Cuando yo estuve aún había muchos menores por las calles, pero menores muy menores, 8, 9, 10 años, que el perfil había cambiado, muchas chicas. ¿Qué es lo que te cuentan? ¿Cuáles son sus nacionalidades? Porque también había mucho subsahariano cuando yo estuve allí. ¿Qué te dicen? ¿Sabes qué pasa? Que ahora los subsaharianos los han separado. Claro. Porque entre ellos se lían a palos todas las noches. Aquí hay unas peleas tremendas. La policía y la Guardia Civil no dan abasto. Los han separado en un acuartelamiento, en una base ahí almacenados. A las chicas están en otro, la mayoría. Los menores suelen estar en otros, los que han pillado. Y los adultos, esos son la inmensa mayoría varones, están completamente dispersados y vete tú a saber. Lo que te cuentan es que no van a volver a Marruecos ni de coña. Te cuentan que allí no hay nada,
Te cuentan, por darte un detalle, que si te duelen las muelas o te has hecho una herida, solo entrar en el hospital te cuesta 30 euros y luego que te atiendan. Por lo tanto, te lo dicen así: no vuelvo a Marruecos, allí no hay nada. Y dicho de otra manera, prefieren morirse de hambre aquí comiendo basura que morirse de hambre comiendo basura en Marruecos. Los policías, la Guardia Civil, el Ejército, que has podido hablar con ellos, ¿qué te dicen? Mira, ayer lo comentaba con Gonzalo Zavalla, no hemos podido hablar oficialmente y con el micrófono encendido con nadie de Cruz Roja, no les está permitido. Con nadie de la policía no les está permitido, con nadie de la Guardia Civil no les está permitido, con nadie del Ejército no les está permitido, con nadie de ninguna ONG que dependa mínimamente del gobierno o de la administración no les está permitido. En cuanto apagas el micrófono, en cuanto te presentas como normal y corriente, empiezan a alargar, te dicen las cifras de verdad, te dicen lo que están viendo, te dicen la verdad de los delitos, te dicen la verdad de lo que les llega por emisora, pero el control de la información por parte del gobierno de España es de tal magnitud, de tal censura y de tal vergüenza que es que no sé cómo describirlo. Lo que pasa es que nosotros lo contamos. En fuentes, claro, no vamos a reventar la identidad del policía o del voluntario de turno, pero el control de la información es absolutamente nazi. Y eso lo hace el gobierno de España. ¿Qué solución tiene esto? Si la supiera sería ministro plenipotenciario de algo, y no lo soy, macho. No, esto tiene una solución. Mira, esto tiene una solución en el corto plazo imposible. O a esta gente se les ayuda o se mueren de hambre como las ratas o mucho peor aquí. Primero. Segundo, o se les devuelve en la medida de lo posible a la mayor cantidad o el efecto llamada ya está siendo inevitable. Y tercero, jugando en el largo plazo y en serio, esto es un problema de seguridad nacional. Eso es un problema de defensa y de integridad. Lo dijo el presidente del gobierno de una manera absolutamente cínica el primer día. Eso fue un ataque, y lo dijo él, a la integridad territorial de España en Ceuta. Y o nos tomamos en serio esto desde el punto de vista de la defensa y del futuro, o esto no ha hecho más que empezar. Y no quiero ponerme alarmista ni catastrófico, pero tú has estado aquí y una cosa es contarlo y otra cosa es verlo. Esto no ha hecho más que empezar y las consecuencias pueden ser terribles. Ángel Expósito, director de La Linterna. Seguimos hablando a lo largo de la tarde y a las 7, pues ese programa especial desde allí, desde las calles de Ceuta. Encender la linterna hoy es diferente al resto de días, seguro, Ángel. Un abrazo, gracias. Otro. Chao, Irra, a ti. Está con nosotros también Lorenzo Silva, escritor. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Isra. yo creo que la radiografía no es que lo que cambia la película, cuando tú cuentas los datos, a cuando alguien está sobre el terreno y te lo describe, es otro rollo, Lorenzo. De todas maneras, con la cantidad de ventanas que tenemos abiertas ahora mismo, el que haya pasado estas 3 semanas sin querer ver lo que hay, pues realmente ha tenido que hacer un ejercicio de abnegación, ¿no? Porque más allá de que, bueno, puede haber mensajes más o menos interesados, mensajes más o menos sesgados, ¿no? Es tal la multitud de informaciones, la multitud de imágenes, la multitud de señales que hacen evidente que esta situación se ha ido completamente de las manos y que además tiene una gravedad que contrasta de manera muy aparatosa y muy llamativa con la, es que no sé muy bien qué palabra utilizar, pero quizá la que me viene a la cabeza pues es con la, mira, una palabra casi coloquial, ¿no? Con la pachorra con la que el gobierno se ha tomado esta situación, es evidente, ¿no? Yo creo que estamos en un momento y en una situación en la que, han pasado ya estas 3 semanas, claramente la prioridad no ha sido atender esto de manera puntual, ahora lo estamos atendiendo un poco a deshora, pero ante la envergadura que está teniendo, yo es que lo que no veo es por qué no hay ya iniciativas de primer nivel. Por ejemplo, yo plantearía inmediatamente una reunión de alto nivel con el gobierno marroquí, para ver cómo se puede reconducir esta situación, no con cómo se está haciendo esto ahora, ¿no? Porque, en fin, el gobierno marroquí pues tiene a un ministro de Justicia por ahí haciendo declaraciones, no sé muy bien con qué finalidad, pero no hay ninguna colaboración real para resolver el problema, ni siquiera para recoger los cadáveres identificados y ya pactado con su familia, ¿no? La devolución. Eso es terrible. Eso es terrible. Es alucinante. O sea, es absolutamente alucinante. La noticia de este fin de semana, Lorenzo, es que han enterrado 18 cuerpos en Ceuta. 18 cuerpos, y la imagen unos días antes que la busque la gente en internet, porque la imagen es tremenda. Se ve un coche fúnebre
que transporta el cadáver de un chaval de 21 años, identificado con su familia esperando, y ese coche fúnebre la saca el Faro de Ceuta, que es el periódico de referencia allí en la ciudad autónoma. El coche parado en la frontera, sin poder cruzar, sin poder entregar ese cadáver. Y la pregunta es, si no se puede entregar a los muertos, ¿pero cómo no puede pasar por la cabeza que se pueda entregar a los vivos? Es que es tremendo. Aquí debería haber una interpelación al máximo nivel al gobierno marroquí, a lo mejor no solo del gobierno de España, sino también de la propia Unión Europea, porque a fin de cuentas lo que se está ventilando aquí es la integridad de las fronteras de la Unión Europea y las relaciones entre dos socios comerciales con relaciones muy preferenciales. Marruecos tiene muchas ventajas en su relación con la Unión Europea. No puede ser que haya esta situación de desconexión y de falta de interlocución sobre un tema tan grave. Y luego, pues, hay una situación que claramente también desde el punto de vista interno, porque claro, lo que puedas hacer en combinación con otro gobierno depende de la voluntad de ese gobierno, de su falta de voluntad, pero también internamente creo que se podrían hacer bastantes más cosas que dejar a N.000 vagabundos circulando sin control por una ciudad española. Me parece que se podrían hacer más cosas que eso, que es lo que se está haciendo hasta el momento. Vamos. Permíteme un segundo, Lorenzo, porque mientras aquí seguimos intentando resolver las consecuencias de aquella entrada masiva, intentando colocar a esos N.000 migrantes que están por las calles, tú lo decías bien, Marruecos vuelve a poner Ceuta y Melilla sobre la mesa. Decimos el control sobre Ceuta y Melilla. Su ministro de Justicia, Abdelatif Ouabi, ha reivindicado lo que denomina como el derecho histórico y geográfico de Marruecos sobre estas dos ciudades españolas, y ha ido más allá, porque ha propuesto crear una comisión de diálogo con España para hablar de su futuro y conseguir, en sus palabras, que Ceuta y Melilla vuelvan al seno de la patria marroquí. Seguirá siendo objeto de diálogo entre nosotros y España. Defenderemos nuestro derecho histórico y geográfico y los instrumentos para abordar este asunto serán los del diálogo. Creo que debe crearse un espacio o un órgano de diálogo sobre este tema, porque no se puede guardar silencio al respecto, ni en beneficio del futuro ni en beneficio del presente. Este asunto debe ser debatido para encontrar una solución definitiva que ponga fin a esta situación, una situación en la que Ceuta y Melilla vuelvan al seno de la patria. Esto lo dice, Lorenzo, el ministro de Justicia marroquí, o sea, no un cualquiera, no un influencer, ni un líder de opinión, ni un comunicador del país y un presentador de televisión, no, lo dice el ministro de Justicia, y no es la primera vez que lo hace, porque en los últimos días se ha ido paseando por diferentes platos reivindicando este derecho sobre Ceuta y Melilla, derecho histórico, dice, derecho geográfico, y es más, en la última intervención que ha tenido en una cadena de televisión, decía que cómo iba a impedir la entrada de los migrantes a Ceuta si ellos pensaban que Ceuta es marroquí. Eso es muy fuerte, ¿eh? De hecho, sobre el origen histórico de Marruecos hablábamos aquí el viernes con Margarita Torres, que es historiadora, y nos dejaba una cosa clara. Ceuta y Melilla llevan siendo españoles muchísimos años, nunca han pertenecido a Marruecos. Bueno, mira, lo primero respecto del ministro marroquí, es muy llamativo que sea el ministro de Justicia. Por ejemplo, el ministro de Justicia, si sus competencias son parecidas a las del ministro de Justicia de cualquier otro país, es el que se tiene que ocupar, por ejemplo, de la aplicación de las leyes, ¿no?, relativas al estatus civil de las personas, ¿no? Por ejemplo, el que sería competente respecto de los trámites para repatriar esos cadáveres ya identificados y devolvérselos a sus familias. Es curioso que no se ocupe de eso, que supuestamente es su competencia, y esté haciendo declaraciones que corresponderían más bien pues, al ministro de Asuntos Exteriores o al primer ministro o a quien lleve las relaciones exteriores, ¿no? Es curioso cómo este verse suelto está por ahí funcionando, ¿no?, y asumiendo un discurso claramente de zapa. Luego, en cuanto al conflicto histórico, bueno, pues claro, el problema es que ahora lo que tenemos es una crisis que no podemos mezclar con la resolución de un problema de larga data y con un problema, además, que lleva mucho tiempo planteado. Marruecos ha reivindicado Ceuta y Melilla desde siempre. Los antecedentes históricos del Reino de Marruecos actual, que eso ya es una cuestión discutible. Naturalmente ellos no lo ven como nosotros, ellos se remontan a Mulay Idris en el siglo VIII, ¿no? Pero bueno, es evidente que Marruecos en sus formas anteriores no ha aceptado, ¿no? Desde el siglo XV, Ceuta y Melilla han sufrido asedios por parte de los sucesivos sultanatos y las sucesivas dinastías que se han sucedido en Marruecos. Pero más allá de ese hecho evidente, que no es el fundamental en este momento, más allá de esa discrepancia, en este momento hay dos países que son socios,
que tienen muchos intereses comunes, que tienen una relación privilegiada Marruecos con España en el seno de la Unión Europea. En España viven cientos de miles de marroquíes, cuyas remesas además son vitales en la economía de Marruecos, por no hablar de otras muchas cosas, ¿no? Es evidente que ese problema de larga data, de raíz histórica y geográfica, pues habrá que gestionarlo como haya que gestionarlo y en el largo plazo, y siempre será difícil. Pero tenemos sobre la mesa cosas mucho más perentorias y mucho más inmediatas que se están pudriendo en aras de un problema que no se va a resolver así, salvo que quieran resolverlo de mala manera, ¿no? Que eso sería, pues bueno, pues otra situación. Amin Lejarza es analista internacional, especialista en esas relaciones entre España y Marruecos. Amin, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Cuando un ministro marroquí habla de un derecho histórico y geográfico sobre Ceuta y Melilla y propone una comisión para abordar su retorno, así dice, a Marruecos, ¿cómo se deben interpretar esas palabras? Porque en el fondo es un ministro, es decir, están permitiendo que se vaya paseando por platos de televisión diciendo estas cosas. Sí, no, como bien comentabais, por cualquier plató, ¿no? O sea, el último por el cual se pasó fue Duzem, que es una de las principales cadenas marroquíes, y cuidado, o sea, lo que hay que tener sobre todo cuidado con todo esto es en la posverdad, ¿no? Ellos, y digo ellos, os estoy hablando además concretamente, lo decía antes con vuestros compañeros cuando me llamaron para poder estar hoy con vosotros, me pilláis en Melilla, o sea, me pilláis en el meollo de todo. Hoy he tenido además que cruzar justamente la frontera hacia Melilla. Quiero deciros, cuando hablas con la gente no solamente ya de un lado, de otro, etcétera, etcétera, sino en cómo se está construyendo la narrativa de una posverdad respecto a que te dicen derecho histórico y luego te meten la coletilla de y derecho geográfico y dices, uy, cuidado, entonces ¿es un derecho histórico o es un derecho geográfico? Vamos a empezar a entendernos, porque históricos saben que no es. Históricos saben que no hay una historia, no hay unos hechos realmente en los cuales fundamentarse, ¿no? Entonces, el problema de que dejen o se deje a un ministro, como es en este caso Ouabi, ministro de Justicia, denota también problemas dentro del seno del gobierno marroquí, porque Bourita no te va a hacer este tipo de declaraciones. Es decir, el ministro de Exteriores, Nasser Bourita, es una persona mucho más comedida, mucho más, digamos, calculadora, mucho más... Va a saber ir dando los pasos, ¿no? De una manera más taimada. En cambio, esto yo creo que está generando, pues, al menos lo que se está hablando aquí desde ambas partes de la frontera, sobre todo evidentemente en la parte marroquí, es que dentro del seno del gobierno marroquí no están gustando las declaraciones que hace el ministro de Justicia marroquí. Pues la sigue haciendo. Sigue pasándose por platos de televisión diciendo cada vez, dando un pasito más. Amin, ¿qué pasa con los cuerpos? Es decir, ¿cómo es posible que no se pueda repatriar a los muertos? O sea, ¿cómo se puede hablar de ese entendimiento para intentar, pues, devolver a los vivos que están por los montes y que no se acepte su asilo, que regresen a Marruecos, si ni siquiera se están poniendo de acuerdo para los muertos? Ese sí que es uno de los grandes problemas, porque ahí es donde perdemos la humanidad, ¿no? O sea, hablamos o queremos entender, yo soy uno de los firmes defensores de que debemos de tener una cooperación, ¿no? Una relación donde haya unos chantajes o haya una relación en la cual uno intente cooperar pero el otro no ponga de su parte. Entonces, el problema es que aquí no se está poniendo por ambos lados de la misma manera en la relación de querer de verdad poner soluciones a los problemas, como bien comentabais, ¿no? Problemas de verdad. Cuando hablo de problemas de verdad, hablo de en este caso, de los cuerpos repatriados. Hay mucha gente que te ves incluso, bueno, aquí en Melilla, en Beniensar, por ejemplo, en la zona del Rif, menos, porque la entrada fue muy pequeña, pero sí ves a personas inclusive que siguen, que incluso reclaman aquí cuerpos. Luego también he tenido la posibilidad de estar en Castillejos, allí ya he visto otra realidad, vamos a llamarlo así, ¿de acuerdo? Y el problema está en que no se quiere cooperar por una de las partes, y hay que ser claros y decirlo con total rotundidad en este sentido. O sea, no, se está cooperando.
Ese es el problema. Pues a mí el gobierno español sigue defendiendo que Marruecos es un socio leal y un socio fiable. Tú has defendido que Marruecos tiene que entenderse con España, tienen que ser socios fiables los dos, pero ¿tú crees que lo es ahora mismo Marruecos? Yo creo que Marruecos se siente en una posición de extrema fuerza. Me explico con lo que quiere decir una posición de extrema fuerza. O sea, cuando uno hace una entrada, como recordamos, siempre me baila la fecha, siempre digo el 21, nunca recuerdo si me equivoco, y si es el 22 o es el 21, de 8.000 inmigrantes. El 21 fue. Y hasta el 22 no se solucionó lo que era la devolución. Se acabó devolviendo a 55 menores sin garantías y hubo una condena por ello. O sea que... Luego ahora recibimos en el 26 80.000, ¿no? Gradualmente ya esto sube por 10. Entonces recibimos 80.000 personas y en todo este margen de tiempo recibimos, cuando son 80.000 personas, es decir, la población de la ciudad de Ceuta, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es un Pentágono y un Departamento de Seguridad Nacional diciendo: si España tuviese un presidente como Donald Trump, estas cosas no pasarían, por ejemplo. Una Italia u otros países de la Unión Europea dando una respuesta que encima al agredido es a quien se ataca. Es decir, Marruecos se sentía y se siente, evidentemente, en una posición de poder. Entonces se siente en una posición de poder porque no hay una impunidad respecto a que hace algo malo y encima le estamos diciendo: ay, niño bueno, tal. Es decir, el gobierno de España, yo puedo entender que nuestro gobierno tenga un protocolo que seguir. Es lógico que haya un protocolo que seguir. Hay que ir paso a paso, pero también hay que ser contundentes. Ya. Hay que ser contundentes cuando se marcan. Hay que marcar líneas rojas y eso es lo que no se está haciendo. Ese es el problema. Parece que todos lo decimos y todos lo sabemos, con todos los respetos. Pero una última pregunta, de forma breve. Me la dejabas votando ahí diciendo que el año 2021 con esa entrada masiva fueron 8.000 personas. Luego hasta el 22 no se solucionó ese problema, ¿no? Esa entrada, esas devoluciones que luego se hicieron de forma sin garantías y hubo una condena. Lo que decíamos, lo que se consiguió con esa entrada de 2021, a priori, sin un atacaos, es que el gobierno dijese ok, accediese al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Es decir, ahí se plegó a los intereses de Rabat. ¿Qué podría estar intentando conseguir el gobierno marroquí en esta ocasión? ¿Qué respuesta se espera por parte del gobierno español? ¿Qué es lo que intenta con esta entrada? Sé que esa es la bola del genio de la lámpara, ¿no? Mágica de saber qué es lo que quiere, ¿no? Pero si tuvieses que decirlo brevemente, ¿qué sería? Pues fíjate, voy a tirar por algo muy sencillo. Voy a seguir pensando en que va a ser el tema del Mundial. ¿En serio? Porque sería un golpe de efecto. Pero pensadlo. Sería un golpe de efecto a que un país como España, por resumirlo todo muy simplistamente, ¿vale? Con dos grandes equipos y dos grandes estadios, o tres grandes estadios, el Wanda, el Camp Nou, el Bernabéu, etcétera, etcétera. O sea, un país que tiene toda la estructura y toda la infraestructura para poder albergar una final de un mundial, etcétera, etcétera. Frente a uno que, bueno, le acaban de dar una Copa de África, etcétera, etcétera, la infraestructura de los estadios, pues bueno, no está mal, etcétera, 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 y se lo lleva y nos demuestra que nos puede enviar 80.000 personas. Se puede quedar con el reconocimiento de la autonomía del Sáhara y encima, cuando hay un evento mundial, un evento que sabemos que es de los más seguidos, es de las finales deportivas más seguidas de todo el mundo, como ha pasado este año con la final del Mundial de Estados Unidos y pasará probablemente con la del 2030, y se lo llevan ellos. El golpe de autonomía y de diplomacia. No, está claro. Era claro. Está claro. Amin Lejarza, analista internacional, experto en las relaciones entre España y Marruecos, que a mí me ha sorprendido, ¿no? Que digas que es la final del Mundial, pero es verdad que parece lo más sencillo, ¿no? A priori lo que está encima de la mesa, pero llama la atención. Amin, gracias por estar en la tarde. Seguimos hablando. Nada, un placer. Faltaría más, para eso estamos. Gracias, Amin. Lorenzo, no te vayas porque enseguida volvemos y vamos a hablar de cuál es la agenda de los próximos días en el Congreso, porque vamos a escuchar por fin, casi un mes después, a los ministros. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado.
Este verano hay momentos que no vas a querer perderte. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas 2 horas. ¿Pero qué ha podido pasar? ¿Qué ha pasado aquí? Los hechos. Te los contamos. Otro gran día de fútbol y de radio. Este verano sigue conectado a COPE. Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David. Esto promete, Manu. Ya lo creo. Arranca la tasación. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora. Buena compra, Manu. Puede. Va. 24 horas. ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más. Venga. Ocasión Plus. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Si crees en el planeta, Siestabón es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble. 250 gramos de jamón cocido sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y 950 gramos de merluza ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Nunca sabes qué va a pasar en verano. Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. Enseguida la última hora de los gordos. Pero sí dónde enterarte. Ahora contamos más cosas en la cadena COPE. Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Normalizada la situación. Y lo segundo, ¿cuándo va a entrar en vigor este plan, digamos, a toda máquina que usted acaba de presentar, puesto que hay ciertas quejas con respecto a la lentitud de la aplicación del Estamos escuchando la comparecencia, las preguntas de los periodistas en la comparecencia del ministro Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, en directo, que ha visitado hoy Ceuta. Que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis, que esperamos que dé resultados lo antes posible. Y ahí será fundamental también la colaboración entre administraciones, y por eso he agradecido también la participación y la voluntad de colaborar por parte de las autoridades de la ciudad de Ceuta. Y luego, conforme al plan, como he dicho, vamos a trabajar en los próximos días para, de manera inmediata, ser capaces de tener sobre la mesa ya definidas estas medidas de choque que ayuden a los empresarios, al tejido productivo de Ceuta y también al ayuntamiento yo creo que en estas circunstancias, a ser capaces de sobrepasar
o pasar estas circunstancias tan complicadas y tener también una visión de Escuchamos de ya esperanza. a Carlos Cuerpo desde Ceuta y ha dejado ya un medio titular, ¿no? Habla de que todo se agilice, que las peticiones de asilo se agilicen para darles el ok a las que pues que proceda, también de los menores. Es decir, baja un poco el tono también del discurso que habían tenido Álvarez y Marlaska, también desde Ceuta, cuando hablaban de devolución urgente de todos. Y todos incluía también a los menores. Bueno, vemos que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, rebaja un poquillo esas pretensiones y dice de tramitar esas solicitudes de asilo de forma urgente, de forma rápida. Es decir, que ya no se habla de una devolución en bloque, que es un poco en lo que estaban pues los dos partidos, gobierno y oposición, PP y PSOE. Enseguida volveremos con Carlos Cuerpo, porque se cumplen 25 días de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y 2 días antes, el 29 de julio, Pedro Sánchez hizo las maletas rumbo a La Mareta, unas vacaciones que interrumpió durante apenas 1 hora y 45 minutos para visitar la ciudad autónoma el día 31. Desde entonces, y con la crisis migratoria agravándose, Sánchez ha estado prácticamente desaparecido. 27 días. Un periodo que le sitúa como el presidente español con más vacaciones de los últimos 32 años. Pero el descanso también se ha terminado para él, que mañana presidirá el primer Consejo de Ministros del curso, aunque las explicaciones sobre la gestión de la crisis en Ceuta se las deja su gabinete. Hoy, por cierto, estamos escuchando a Carlos Cuerpo, que ya está dando la cara. Sandra Senjo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ceuta marca el inicio del curso político, que arranca con la comparecencia de hasta 8 ministros en el Congreso. Comparecencias que llegan, recordemos, tras el plantón de 3 de estos ministros, Robles, Álvarez y Marlaska, al Senado. Una cuestión que el Partido Popular ha llevado hasta el Tribunal Supremo. El Ejecutivo ha ignorado estas semanas, por lo tanto, a la Cámara Alta, pero como dices, es turno de sus respectivas citas en el Congreso. Mira, el maratón va a arrancar mañana martes con la ministra de Defensa, con Margarita Robles, que ha sido de las pocas en aguantar el chaparrón en las calles de Ceuta. Yo tuve que venir corriendo y tengo miedo. Y me da pena de Ceuta, porque nosotros somos españoles como los demás. Por supuesto. Y la única también en amagar con acudir al Senado, por cierto, aunque finalmente siguió las directrices de Moncloa y no lo hizo. Entre otras cuestiones, mañana en el Congreso Robles va a tener que explicar qué alertas recibió el Gobierno a través del CNI sobre la posible entrada masiva. Mira, esto dijo la ministra de Defensa al respecto el pasado 3 de agosto. Tanto la información de la Policía, de la Guardia Civil como del CNI y del CIFAS hacen su trabajo, hombres y mujeres, y no vamos a entrar en ningún otro debate. Mañana, por lo tanto, tenemos a Robles. El jueves, Isra, será el turno del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en medio de los reclamos para reforzar los juzgados ceutíes saturados por toda esta crisis. Sobre el colapso de la sanidad en la ciudad autónoma, también tendrá que responder ese mismo día Mónica García, la ministra de Sanidad, que hace una semana, recordemos, hizo unas declaraciones que enfadaron y mucho además a los médicos en Ceuta. No hay un colapso sanitario, como he podido dar con las cifras. Prueba de ello es que no hemos tenido que pedirle a ninguno de los profesionales que vuelva de sus vacaciones, como sí que se ha hecho, por ejemplo, en el Ejército o en otras instituciones. Prueba de ello también es que a ningún profesional se le ha hecho salir de su área. La jornada más difícil para el Ejecutivo de Pedro Sánchez llegará el viernes. Sandra, 3 ministros clave darán respuestas ese día. El de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que previsiblemente defenderá esa relación con Marruecos y quien además, recordemos, aseguró que todos los que habían cruzado irregularmente volverían a su país. Este diálogo estamos ambos comprometidos, España y Marruecos, en combatir este tipo de situaciones y en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Cambia el discurso, ¿no? Porque escuchábamos a Carlos Cuerpo diciendo hasta la última persona que ha entrado de forma irregular que vuelva a Marruecos. No, Carlos Cuerpo está hablando ahora mismo de pues analizar esas solicitudes de asilo y los que proceda, pues darles el ok. Sí, la verdad es que el Gobierno ha ido girando en varias ocasiones ese discurso. Ahora lo hacía el vicepresidente Cuerpo, pero bueno, seguro que Álvarez va a ser preguntado, por lo tanto, por estas declaraciones que hizo desde Ceuta el pasado día 11. También, mira, el viernes va a comparecer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que está cercado por las críticas de los sindicatos policiales, y la titular de Migraciones, Elma Saiz, que lleva también una semana en Ceuta,
Ceuta, eso sí, sin conseguir paliar la situación de los migrantes que continúan allí. Las dos últimas ministras en comparecer en el Congreso van a ser la de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Esto va a ser el próximo lunes 31 y ambas van a tener que rendir cuentas de la situación de las niñas migrantes y de las mujeres en la ciudad autónoma. Precisamente el traslado de 500 niñas migrantes de Ceuta a la península es uno de los muchos frentes que tiene Pedro Sánchez en esta vuelta de vacaciones. Sí, mira, pendiente todavía está también acordar las medidas para atender a los miles de migrantes que continúan en Ceuta, perfilar esos mecanismos, ¿no? Lo hablábamos ahora, para agilizar las devoluciones a Marruecos o los controles fronterizos impuestos en los aeropuertos a viajeros procedentes de Italia después de que este país los estableciera para los pasajeros llegados desde España, lo que también, recordemos, bueno, pues estas semanas ha producido un importante choque con el ejecutivo de Meloni. Mira, vamos a escuchar al ministro Carlos Cuerpo, porque ya ha dejado un primer titular, que es que el gobierno constituirá mañana un mando único para gestionar la crisis de Ceuta, encabezado por el ministro Ángel Víctor Torres. Es lo que acaba de decir el ministro de Economía, vicepresidente primero Carlos Cuerpo. Lo ha dicho después de reunirse con Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta. Lleva pidiendo Vivas ayuda y que se gestione con un mando único esto y que se declarase la situación de emergencia y todo esto desde que sucedió todo, o incluso desde antes. Nos lo contó aquí en la tarde. Desde antes ya lo pedía. Pues casi un mes después, la noticia es esta que te hemos contado en la tarde. El gobierno constituirá mañana un mando único para gestionar la crisis de Ceuta. Lo va a encabezar el ministro Ángel Víctor Torres. Escuchamos a Carlos Cuerpo. De vuelta a Marruecos, en este caso de manera voluntaria, por parte de los migrantes que llegaron a finales del mes de julio. Es importante también señalar con respecto a los menores, como usted comentaba, que ahora mismo, si no estoy mal informado, el dato de menores que han sido filiados, es decir, que han sido identificados en este caso por las autoridades, estaría ligeramente por encima de los 2.900. Es decir, que el trabajo que se está haciendo por atender y por ser capaces de adelantar al máximo la expedición de los expedientes de estos menores, y teniendo en cuenta ese interés primario del menor, solucionar su situación. Que bueno, pues en línea también con los menores, lo que veníamos diciendo, ¿no? Cada menor tiene que analizarse su situación con las garantías necesarias para primar por encima de todo el interés primero y principal del menor. Lo que veníamos diciendo, estas devoluciones en caliente de menores, según nuestra ley, no se pueden hacer. Se produjeron en el año 2021 sin las garantías necesarias y hubo una condena por esa devolución de 55 menores, en ese caso, que fueron 55. Imagínate ahora que son 2.600. Pues escuchamos al ministro Carlos Cuerpo ahora mismo contar en directo que se va a analizar expediente a expediente, menor a menor, de forma ágil. Sandra, lo que tenemos mañana, y es ese punto de partida del curso, es el Consejo de Ministros, el primero. Sí, el primero tras el estallido de esta crisis migratoria y el primero tras el parón del verano. Y bueno, en toda esta trepidante agenda apenas hay rastro de Pedro Sánchez, que al menos por ahora no va a dar explicaciones sobre Ceuta en una comparecencia específica. Pero eso sí, hace apenas unas horas ha convocado para mañana al Consejo de Seguridad Nacional, casi un mes después de que comenzara toda esta crisis. Algo que también le ha recriminado desde la oposición el Partido Popular, que este lunes se ha reunido en Génova, reunión del Comité de Dirección de los Populares, para trazar la estrategia en este nuevo curso político, marcado también por la intensa agenda judicial. No nos olvidemos que salpica al presidente del gobierno. Tenemos el caso Begoña, el caso Leire, el caso Plus Ultra con Zapatero, que son cuestiones que ha opacado todo lo que está sucediendo en Ceuta, pero que, recordemos, están ahí y van a seguir marcando la agenda de los próximos meses. Tras la reunión de este lunes, ha sido el portavoz y vicesecretario del Partido Popular, Borja Semper, el que ha denunciado que el gobierno haya gestionado esta crisis en Ceuta con el cartel de cerrado por vacaciones. Para Ceuta y sus más de 80.000 habitantes, agosto ha sido un mes de abandono, de inseguridad y de emergencia. Mientras, el gobierno ha gestionado una emergencia nacional en chanclas y bañador. Y un gobierno no puede colgar el cartel de cerrado por vacaciones. Sandra Senjo, compañera, gracias. Gracias a ti. Lorenzo Silva, declaraciones del ministro Carlos Cuerpo ahora mismo, hablando de ese mando único. También ha dicho el ministro que ampliará el gobierno de manera extraordinaria el plan de desarrollo socioeconómico de Ceuta. Bueno, anuncia medidas como se hace habitualmente en momentos de crisis, lo que pasa es que llega 25 días después de esa entrada masiva y con todo este tiempo el presidente de vacaciones, Lorenzo.
Y además el primero al que mandan a dar la cara, pues es verdad que es el vicepresidente primero del gobierno, y entonces, bueno, pues tiene quizá una cierta capacidad de responder por todo el gabinete, ¿no? Pero a quien mandan a dar la cara a la vuelta de las vacaciones es a un ministro cuyas competencias no son de entrada las que se han visto más claramente comprometidas, ¿no? Que se prometa un plan de ayuda socioeconómica, bueno, pues está bien, ¿no? Pero imaginemos, no sé, una medida concreta, pues puede ser apoyar a la hostelería local, ¿no? Apoyarla, ¿cómo? No sé, suplirle de manera artificial vía subvención los ingresos que va a perder, porque claramente esa es una ciudad a la que ahora pues prácticamente nadie siente el deseo de viajar, ¿no? Es decir, que está muy bien que se anuncien estas medidas, pero claramente lo que hay que hacer es trabajar en los frentes que están acuciando la vida de los ceutíes y que tienen que ver con cuestiones de seguridad y tienen que ver con la atención a esas miles de personas, los menores y los no menores. Y por cierto, los menores también, pues claro, la situación que se ha planteado creo que también induce por lo menos una reflexión, ¿no?, sobre si nuestro régimen actual de atención a los menores pues es compatible con una realidad como la realidad que afrontamos. La realidad que afrontamos es que muy probablemente, si se pregunta a los padres de los 3.000, 4.000, 5.000 que hayan, pues dirán que prefieren que los niños se queden aquí en Europa, muchos, ¿no?, de ellos los van a atender mejor. Muchos de ellos ya no lo contaron a nosotros, Lorenzo. Claro, cuando fuimos allí decían los chavales, no, yo he hablado con mi madre y mi madre me ha dicho, quédate ahí en España, no vengas, ¿no? Vale, entonces nuestro sistema va a seguir funcionando ante esa realidad, porque tenemos 5.000, pero potencialmente en Marruecos solo puede haber 5 millones y seguimos sumando países, pues, en fin, a lo mejor nuestro sistema de gestión de los menores desamparados en estas situaciones no funciona y hay que prever algún tipo de reforma legislativa, ¿no? Bueno, la noticia es esa que te hemos contado aquí en directo en la tarde, esa comparecencia del ministro de Economía, vicepresidente primero del gobierno, Carlos Cuerpo, que ha anunciado un mando único del gobierno para gestionar la crisis de Ceuta, que llega 25 días después, y después de que esto se pidiese en varias ocasiones por parte del gobierno de la ciudad autónoma, ampliará de manera extraordinaria, dice también Cuerpo, un plan de desarrollo socioeconómico de Ceuta. Habla de ayudas a las pymes que tienen que concretarse, etcétera, y ha dicho que se van a analizar las peticiones de asilo una a una y las de los menores también, es decir, que devoluciones en bloque no se van a producir. Por eso también se amplía el número de camas en esas carpas y pasa de 1.800 a 4.500 en los próximos días. Lorenzo Silva, escritor, gracias. A ti, Ra. Sigues en la tarde. ¿Tienes algo que decir? Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. El contrato que más tiempo lleva inactivo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar. Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-666-999. Verisur. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Esto sí son unas segundas rebajas. Solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Verti, la aseguradora digital número 1 de España. Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que te ayudan a eliminar el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu herbolario, farmacia y online. Y de regalo llévate un pañuelo tubular. Fosprin, mucho más que jalea. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. Si pasa, lo contamos. Siempre pasan cosas y la recopilación de todo lo que le venimos contando. Pues efectivamente, Carlos, fíjate que... Este verano no te lo pierdas. Conéctate a Herrera en COPE de lunes a viernes desde las 6. Bueno, ha pasado algo muy bonito en este programa. Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.